Buenas noches, estimados amigos. Estamos aquí una vez más en Creciendo TV. Mi nombre es Adolfo Campos, en nombre de la Fundación Creciendo, Bolívar César en controles. Hoy tenemos un programa tremendo con una excelente persona, una tremenda artista. Ella es Sofía Aide Almanza Saavedra, fagotista panameña que está triunfando en México y también en el mundo. Vamos a conocer sobre su recorrido, su crecimiento académico y sobre todo, qué está haciendo en la Ciudad de México como fagotista de esta importante orquesta donde está tocando actualmente. Bolívar, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, audiencia de Creciendo TV. Nos sentimos sumamente complacidos por cada una de las entrevistas, conversatorios que hemos tenido a lo largo de estos 40 y tantos de días. Como dije, mañana tendré más estadísticas de todo este recorrido que desde, me dices la fecha, Adolfo, exactamente cuando iniciamos, ya no me acuerdo, Dios mío, pero han desfilado por aquí cantidad decenas de directores, músicos profesionales, coristas, en fin, el mundo de la música en su general. El único espacio donde usted encuentra estos hechos se lo encuentra en Creciendo TV. Así que la noche es hermosa, hoy siendo 20 de junio, y vamos a traer a nuestra invitada desde México. Bienvenida sea usted. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Sofía. Tiempo sin vernos, o bueno, al menos nos vemos de forma cibernética, pero la verdad un gustazo nuevamente compartir contigo, conversar un poco después de tantos años, la verdad. Pero es importante ponernos al día en todas las cosas que has hecho a nivel de la música, a nivel de tu desarrollo profesional como fagotista, y qué mejor plataforma que hacerlo a través de nosotros, y estamos muy agradecidos en la Fundación para que este mensaje que hoy nos vas a dar cale en todos los muchachos que te ven como un ejemplo, te ven como un norte a seguir, y también los profesores de la banda de músicas escolares que nos sintonizan cada noche puedan escuchar de tu propia voz las experiencias profesionales y en el fascinante mundo de la música. Así que bueno, sin más, vamos a empezar conociendo quién es Sofía Almanza, cómo inicia en la música. Bueno, yo comencé la música a los 8 años con el coro de mi escuela primaria, la José Agustín Arango en Betania. Y nada, el profesor de música le sugirió a mi mamá que me metieran, que probaran con el conservatorio. Entonces, llegué al conservatorio así, ¿usted qué quiere estudiar? Yo canto. Pero estaba muy pequeña, entonces me dijeron, bueno, entra al plan de iniciación. Así que con 10 años comencé el conservatorio, el plan de iniciación. Hice los 2 años. Y bueno, ya después sabemos todo, llega la hora de escoger un instrumento, la historia de que uno quiere los instrumentos que más ve en las bandas, pero que las clases siempre están llenas. Entonces la profesora Cindy sí me dijo, mira que hay un profesor de fagot, hay fagotes y no hay estudiantes. ¿Qué año corría, Sofía? En el 97. El 97. Entonces, bueno, para no perder el año, yo igual quería el saxofón, pero tuve que esperar el año siguiente para tener un instrumento. Y así, en el 97 comencé el fagot con el profesor James Hansen. Tremendo. Y en el 98 comencé el saxofón, así que hice todo simultáneamente en el conservatorio con el saxofón con la profesora Cynthia Clips. Pero Jim daba clase en la escuela juvenil, en el plan. Honestamente no te sé decir, pero yo con él en el conservatorio. Ok. Quizás hacía los dos, pero sí, no. Porque yo recuerdo a Jim, de hecho su salón estaba al lado del mío con Reinaldo, y recuerdo al profesor Jim allí, también le metía clarinete,
Sí, Este, porque él era, yo creo, lo que he entendido siempre es que su instrumento principal era el clarinete y ya después se volvió el fagot. Sí. así es. Entonces estudiabas el fagot y Y el el saxofón saxofón. alto. Sí, sí, ese es el que se estudia con el repertorio clásico en el conservatorio. Entonces, era pesadito con los años porque todas las materias tenían que ser dobles, ¿no? Así es. Y tenías 8 años Entonces, cuando empezaste esto. oh, no, el conservatorio 10 Muy años. niña, muy niña. Sí, 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 sí. Y Y bueno, interesante. Entonces ahí empiezas estudiando. ¿Qué tiempo tuviste en el conservatorio? hasta que me fui de Panamá, hasta los 18 años. Me faltaba un año para completar las licenciaturas, Ajá. pero obtuve una beca para estudiar en la Universidad Estatal de Wichita con la profesora Nicolasa Custer y, y entonces me fui con el fagot. Y durante tu época de secundaria, ¿dónde estudiaste? ¿Tuviste en Yo alguna banda soy, escolar? yo soy nodoísta. Así es. Y sí, en la banda del Fermín Nodo, desde el primer año. Entonces estuviste bajo la dirección del profesor Villa. Sí, sí, sí. En mi último año, en sexto año, entró, perdonen, el director ahora de la banda del Nodo, eh, Seville. Seville, el profesor Sí, Seville. sí, el profesor Seville entró. Así que también toqué con él el último año. Ah, ok. Pero tuviste entonces bajo la dirección de Villa Padre. Tuviste bajo la Sí, dirección. sí, sí, Villa para el profesor. Wow. Ajá, sí, Que sí, sí. que en paz descanse. Sí, Sí, aquí sí, sí. tuvimos al hijo hace poco, que es el director de ahora de la banda de los bomberos, Que es el hijo, ¿verdad? que es el hijo. Así es. Sí, sí, Así sí, es, sí. así es. Y bueno, está ahí como director, nos contó todas las anécdotas del papá, Ay, de sí. dónde salió Coronel Wimpy Guerrero, la marcha, por qué Ay, qué ese bonito. nombre. O sea, una tanda de historias, la verdad, del éxito de la banda de los 80, de esa banda de los 90 del Instituto Fermino II, una banda durísima. Tú viviste parte de eso. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia bajo la dirección del Grande Villa, ¿no? Bueno, sí, muy rígido porque para entrar había que hacer todo, yo no recuerdo cuántos meses, pero después de la escuela había que ir a hacer educación rítmica. Ahí nos ponían a marchar y a hacer con las manos y pies, el A1, A2, A3, y bueno, todos los estudiantes mayores se desquitaban con nosotros. Y ahí era, yo no sé cuántas horas, yo creo que una hora, más de una hora, atrás nos ponían a marchar y aprender, o sea, a ver si teníamos ritmo para después aprender un instrumento. Ya, ¿y ahí tocabas el Eh, saxofón alto ahí o tocaba el saxofón, sí, sí, sí. el fagot nunca lo tocaste con la banda? No Yo creo recuerdas. que no, 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 No. no, creo que no. Sí, es que no es como un saxofón, un fagot en una banda escolar, aunque se No, pudiera. porque, sí, no, porque en esos tiempos, yo creo que las pocas veces que tocábamos sentados era para las graduaciones. Ajá, Entonces, para las graduaciones también se necesitaba la parte del saxofón, pues que hacía todas sus así melodías es. y sus solitos. Así es. Y yo no me imagino un fagot en un 3 de noviembre con lluvia. Ah, pues no, 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 no. Son Un muy instrumento, caros. un instrumento de 8,000, 15,000 dólares bajo una lluvia, ¿no? Sí, mejor el saxofón con el Crazy Glue aquí en el bolsillito, por si se despegaba una zapatilla, ahí mismo se pegaba. Así es. También te recuerdo de los campamentos de la Asociación Sí. Nacional de Conciertos, que sabes que cerró la Asociación Nacional de Ay, Conciertos. sí. Sí, Y qué el, dolor, qué dolor. y el gran Terry Ford fallece Ujú. al tiempo, poco tiempo de este comunicado, la Sí. verdad, de esta fundación. Trabajamos bastante, algunas cosas con ellos en común Ah, y vamos, ¿quién no recuerda a la gran persona de don Terry Ford? Todo lo que sí, hizo por la música y por la juventud, ¿no? sí, sí, sí. El campamento del 2019, sí, que yo estaba en Panamá, enseñé Ujú. y esa fue la última vez que lo vi.
La última vez que lo viste. Y Sí. cuéntanos algunas historias de esos campamentos que te hayan Pues quedado. el campamento, yo creo que el campamento significaba, era el evento que todos esperábamos. O sea, se acababa el campamento y ya, y ya queríamos que viniera el otro, ¿no? Así es. Era algo que nos llenaba mucho, todas esas actividades, todo ese conocimiento, sí, sí, toda esa magia, porque viajábamos, estábamos que una semana en el Una semana en el interior. valle. Ujú, en el valle, ¿cómo se le llamaba? Fase B. No, al pick-up que nos transportaba Sí, no me acuerdo. el de Toledano. Cierto, cierto, que nos llevaba de No, Santa Eufrasia a la iglesia y a los pueblitos a tocar, ¿no? ay, sí, sí. Para mí significaron mucho, la verdad. Sí. Eso inspiraba mucho para un joven, pues seguir el camino de la música. Sí, y sobre todo interactuar, ¿te acuerdas? Con estos músicos que venían de Oberlin, Sí, que uno porque ellos eran los que nos traían esa novedad, ¿no? Y todo ese modo de hacer música de cámara y sí, sí, muy bonito, muy bonito. dinámicas, cosas que no habíamos visto, libros, Sí, métodos, cortacañas, o sea, cuánta cosa traían y sobre sí. todo el nivel que tenían. Y que eran chicos de un poquito más edad que Sí, nosotros, no, 4 años eran más, jóvenes, exacto, sí, sí. y eran estudiantes muy buenos, muy buenos. Sí, yo Eh, tuve una hermanita Obi, Daniel Solán, ella se quedaba en mi casa y también otra. Entonces también eso, compartir con ellos de cerca, ¿no? También un intercambio cultural. el Sí, idioma también, uno el tenía que idioma. hablarles en inglés, Spanglish y de todo para poder Sí, entendernos, ¿no? sí, Pero porque yo comencé a hablar inglés con 17 años, o sea que mi profesor Jim, yo lo comencé a conocer a esa edad, a los 17 porque antes yo no hablaba nada de inglés, mi traductor era mi querido amigo Richard. ajá, Richard. Sin Richard yo no entendía nada. Así es, así es, así es. Y Sofía, también me acuerdo que tocaste, creo que con el profesor Efraín Cruz en la banda de la universidad. Sí, 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 Ahí tocamos eso, juntos. sí, 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 ahí tocaba, no recuerdo desde qué año, pero sí tocaba porque ellos me prestaban un instrumento muy bueno Ujú, y esa era mi posibilidad, ¿no? Entonces había un así es. intercambio. Ujú. Ensayábamos ahí le llamamos el trencito y en la cafetería. En la, Afuera, en la cafetería de que está en la esquina cerca de la biblioteca, ahí ensayamos y también ajá. afuera de la vicerrectoría. Sí, 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 ahí, en la vicerrectoría, sí, sí. Sí, sí, grandes ensayos y grandes momentos. ¿Qué te acuerdas de algo de ese momento? Bueno, para mí también me donaba mucho porque yo igual era adolescente y siempre tenía que convivir con personas más grandes. Así es. Entonces, también muchas veces que teníamos que tocar en días de semana, también en horario de escuela, pues yo llevar la carta de la vicerrectoría para que me dieran el permiso. Entonces, sí, sí me aportaba mucho, ¿no? Yo te Eh, recuerdo con el uniforme del Freminodo. sí, sí, sí. Du- Arquera. Arquera, durante ese tiempo de tus estudios en el conservatorio, ¿qué cosas de bastante tiempo, desde niña, 8, 10 años? Cuéntanos sobre las experiencias, aprendizajes, maestros que te recuerden y situaciones que te hayan marcado positivamente hoy en tu vida profesional. El conservatorio, la verdad es que me llenaba más el tiempo que la escuela. En realidad, cuando me gradué yo de sexto año, mis compañeras y compañeros lloraban, pero para mí la vida seguía porque en realidad de 2:30 a 7, de lunes a viernes, esa era mi vida, porque como yo tenía que hacer todas las materias dobles, que si para saxofón banda, para el fagot orquesta. Entonces yo tenía todo el horario, de lunes a viernes, de 2:30 a 7 de la noche. Ese Wow. era, sí, 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 y mi último año, de 2:30 a 7 de la noche,
conservatorio y Panusa, que existía, estaba al lado del conservatorio, era de 7 a 9:30. Sí, no, yo... Estudiando inglés. Sí, porque Wow. para poder ir a Estados Unidos tenía que pasar el TOEFL. Fue muy estresante mi último año en Panamá, pero pues si no se hacen sacrificios a esa edad, cuando se hacen Es el momento. es el momento. Sí, sí, Allí sí. en el conservatorio diste banda, me imagino que pasaste por las manos del Sí, profesor Cajar. ajá. Sí, mis queridos profesores de iniciación, el profesor Zúñiga, el profesor Truque, ¿Cómo no? que me vieron desde chiquita. También había una profesora Xiomara, que no me acuerdo de su, ella también nos daba coro, no me acuerdo de su apellido. Y bueno, la profesora Cindy, el profesor James, figuras muy importantes para Sí, mí. sí. Y, ay, perdón que me perdone, el profesor Tutti, como que le decimos todos Tutti, pero Delgado, el profesor Delgado, que era el que me Ah, da, cierto. el que, el que me daba solfeo también yo lo apreciaba mucho. Y bueno, muchos otros profesores que pues eran parte de mi vida Sí, sí. cotidiana, ¿no? Así es, tú estuviste entonces en el edificio Profesor Risco, el profesor Risco, Cajar, claro, sí, en sí. coro, la verdad, grandes momentos. ¿Y pasaste por Avenida A o estuviste directamente en el edificio 800 de allá de Albrook? No, yo agarraba mi bus de calle 12 desde el nodo hasta, ese era mi barrio. Avenida A, frente al Parque Sí. Herrera. Sí, muchas veces tuvimos que salir porque habían incendios, entonces nos mandaban a salir a todos. Sí, sí, yo viví eso también. Así es, ya después Sí, cuando sí, ya sí. nos mudamos para el edificio 800 era un ambiente un poco más tranquilo, un Sí, edificio más grande. A veces se dañaba el aire, pero bueno, se abrían las ventanas y se seguía haciendo música. sí, Así que bueno. exactamente. Entonces, Sofía, cuando te gradúas del Instituto Fermín Odo en sexto año, ¿ya estabas convencida que la música era lo tuyo? Pues sí, mi otra opción era veterinaria, porque es bachiller en ciencia, pero al final pues conseguí esta beca y yo creo que a esa edad uno no, yo cuando me fui de Panamá, ahora pensándolo, yo no me fui así tan consciente como pensando que ya no voy a regresar o que quizás mi vida se desarrolle en el extranjero. Uno como que vive el día, el presente, y sí, pues me fui y ya, así vivía. Pero claro, el primer año fue muy difícil por el shock cultural y pues tan joven, dejar la familia y pues allá solita, pero estudiaba mucho, teníamos la oportunidad de quedarnos hasta las 3 de la mañana, sí, estudiando adentro de la universidad y Wow, bueno. cómo fue este inicio? ¿Cómo aplicas a la beca? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue que naces y conoces la universidad? Pues la maestra Nikki viajaba muy a menudo a Panamá porque ella creció en Panamá, ella es de Sabanitas. Colón. Ella colonense. Entonces, viajando a Panamá, me conoció, yo tenía 14 años y se interesó y me consiguió una beca. Así que desde que tenía 4 años después ya había hecho ese proyecto y ya me había conseguido la beca para que fuera a estudiar con ella. Y llegué a Estados Unidos, me fui con la maestra Cindy, el cuarteto de saxofones, al Congreso Internacional de Saxofones. Así que allá tocamos y los demás se regresaron y yo me quedé en Minnesota, en Minneapolis, con la familia, la hermana mayor de la maestra Nikki. Esa familia a mí me abrió los brazos, me trataron muy, muy bien. Muy querida, no me puedo quejar, no tengo Tenías que... 14 años en ese momento que viajas con No, el tenía 18. O sea, yo 18. conocí a Nikki a los 14 años en Panamá y a Ok. los 18, después de la secundaria, me fui a Estados Unidos a comenzar a estudiar con ella. Entonces llegas a Estados Unidos y empiezas entonces los estudios de la licenciatura en música. Sí, entonces hice solo 2 años porque al tercer año
me llamaba mucho la atención y la maestra Nikki me ayudó a que me fuera un año a estudiar a Europa con el maestro Canuti. Que en ese tiempo mi profesor Canuti enseñaba en Venezuela en el sistema, entonces estaba muy familiarizado con los latinos y él me ¿Qué aceptó. instrumento, perdón? Fagot. Fagot, sí, sí, ok. Sí, sí. Y entonces, nada, me fui un año y después decidí quedarme. Ajá, te quedas en Italia. Ajá, sí, quedarme terminando la licenciatura ya y posteriormente la maestría. Ok, ¿qué tiempo entonces estuviste en Italia? ¿Cómo fue todo ese recorrido en el 12 viejo continente? años. 12 años, wow, Sí, es una 12 años. generación. Sí. Así es, Y y entonces bueno, llegas allá y... sí, era un poco difícil porque ya no había beca, Ujú, pero los conservatorios allá son universidades y pues se pagas una matrícula que en realidad son impuestos, no es cara la universidad como en los Estados Unidos, que sí sí, que sí son carísimas. es un sistema más social, Sí, sí, sí. Europa, Y, sí. ajá, y entonces ya pues mis papás me podían solo mandar una cantidad exacta y yo tenía que ver cómo hacía Sí. para vivir. Así que mucho sacrificio. Ahora es mucho más fácil salir de Panamá, pero en ese tiempo pues sí, mucho sacrificio, un trabajito los fines de semana en algún restaurante chino. Sí, sí. Sí, sí. Y mucho estudio, 7, 8 horas de estudio, mis primeros años con mi maestro. Con el maestro que nos comentaste, Canuti, Sí, 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 él, porque ¿en qué universidad estudiabas allá o iniciaste estudios? el conservatorio de la ciudad de Mantova, que queda en Lombardía, en el norte. Ah, ok, ok. Y allá entonces terminas tus estudios en Fagot. ¿Qué pasa con el saxofón? Ah, no, el saxofón ya quedó abandonado, porque la verdad es que es muy diferente la embocadura y pues si ya uno quiere hacer la carrera, Claro. volverse profesional, pues afecta mucho. Sí, 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 sí. Excepto si me llaman para una murguita, dice Sofía. Ah, bueno. Ahí sí, denme el alto. Así es. Ay, ay, ay. El saxofón, ¿dónde lo dejaste? ¿Tenías saxofón propio? ¿Lo vendiste? ¿Qué hiciste con él? Sí, mi saxofón fue mi regalo de mis 15 años, que Me acuerdo. llegó a los 18 años, ¿eh? Pero era regalo de 15 años y llegó, me ayudó a través de la maestra Cindy, mis papás me lo compraron, es un Mark 7 Ajá. y un Selmer y está en Panamá lastimosamente. Bueno, bueno, ahí está, guardándote algún día lo El problema, volverás a sí, el problema es que en Panamá el trópico daña las cosas, entonces la humedad, tengo que mandarlo a arreglar. Ese ajustar y la es humedad y la uno zapatilla. de mis próximos proyectos. No, de seguro ahí te está esperando. Y es una tremenda marca, Selmer, así que Sí, sí, sí. Cindy era la que siempre nos apoyaba con las boquillas, las cañas. En ese Ay, sí, entonces, cuando el internet no era tan, las compras sí. pues por internet, Era exacto, muy difícil sí, conseguir mi todo eso. boquilla, todo era a través de Cindy, era la que iba y traía, y la verdad siempre hacía, lo hacía con mucho aprecio y mucho cariño para Sí, todos los sí, sí, estudiantes. sí, Y es verdad. entonces en Italia, cuando empiezas ya encaminada pues a retomar los estudios de la licenciatura, empiezas a tocar en algunas orquestas profesionales, estudiantiles. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, yo comencé a finales del 2005 con mi maestro en Italia y ya en el 2007 comencé yo a trabajar así con una orquesta que no era estable, pero que hacía proyectos y era una orquesta muy buena que dirigía el maestro Marcel. Era un nivel muy alto y hacíamos giras por todo el mundo. Ujú. Entonces aprendía yo mucho, mucho. Se quemaba el cerebro porque sí tenía yo que aprender un repertorio y tocarlo con gente gente profesional ya grande y famosa, ¿no? Entonces había que reaccionar muy rápido, Y allí adaptarse. interpretabas el saxofón, perdón, el fagot, primero, segundo, contrafagot, ¿qué instrumento? Segundo,
El segundo. Segundo, y sí, y era un gran honor, pues, tocar al lado de toda esa gente. Sí, entonces, con esa orquesta tocaba con proyectos, pero ya desde el 2010 comencé a hacer audiciones. En Italia se hacen audiciones para sustituir en orquesta, para extra, músico extra se dice creo que en español, y, y concursos para un puesto estable. Entonces, con lo de la crisis y también en Italia no hay muchas orquestas estables, entonces los concursos no son tan frecuentes como las audiciones. Pero sí, gané algunas, las audiciones que gané fueron las que me hicieron comenzar a trabajar con más orquestas. ¿Qué lugares recorriste? Que te acuerdes, de salas, conciertos que te han quedado y te han marcado. Pues nada, un honor haber tocado en la sala, el Musikverein, donde toca la Filarmónica de Viena, en una sala muy importante, el Concertgebouw de Ámsterdam, salas que me hayan impresionado. Y bueno, en realidad en Alemania casi todas las salas, en Múnich, en casi todas las salas son excelentes, es un placer tocar ahí. O sea, muchas giras. Saludos, Rogelio. Sí, muchos saludos allí. En cuanto a los Muchas. directores, ¿era un director único o se turnaban los No, directores también? a ver, por ejemplo, con la orquesta italiana con la que más hacía gira era con la Santa Cecilia de Roma. Las orquestas funcionan que tienen un director estable, pero ese director estable hace una cantidad de conciertos en la temporada. Y cuando no está él, pues hay directores invitados. Pero las giras se hacen con el director estable. Entonces, bueno, sí fui 2 veces a Japón, también en Marruecos tocamos, no con ellos, con otra orquesta, en Jerusalén, en toda Alemania, en Escandinavia, pues en toda Europa, Me imagino en que Argentina, en así mismo Brasil, como recorrías todos estos países, la música y la cultura es diferente. En cuanto al repertorio, porque tocabas quizás repertorio de aquellos países, imagínate, No, Marruecos, Japón, o era no, un no, repertorio universal. no, se iba con una orquesta, o sea, se hace el programa de la gira y el programa que se toca. Y bueno, música clásica, cuando tocamos en Jerusalén, tocamos el Requiem de Verdi. Ah, ok. Y lo mismo en Marruecos y pues en Argentina, Brasil, que tocamos Brahms, Beethoven. Sí, siempre el repertorio Sí, importante no de era la que música llevaban clásica. y ejecutaban algo, un mosaico de aquel país, de Piazzolla, si iban a No, Argentina. no, O no. sea, No, sí, no, no, porque no. eso ya, imagínate, era también un reto adicional, ¿no? Tocar música de otro país, otras cosas. Sí, bueno, más que nada se vende la orquesta, se anuncia, pues viene esta orquesta con este repertorio, este director y este Así solista, es, ¿no? así es. Entonces, En esa orquesta que nos comentas, ¿tuviste cuánto tiempo? ay, tengo que sacar el La currículum. calculadora. No, el currículum. Yo con Santa Cecilia comencé a trabajar en el 2011, creo. Ajá. 2011 y toqué hasta el 2016. Mi último concierto fue con mi barriga de 8 meses de embarazo. Wow. Eh, y que con la orquesta en Cagliari, el Teatro Lírico de Cagliari, que es una isla de Italia, creo que toqué del 2010 al 2014. También en el 2008-2009 toqué con una orquesta que se llama la Mahler Chamber Orchestra. Es una orquesta que gira mucho y también fue un privilegio haber podido tocar con ellos. También con la orquesta del Festival de Lucerna. Sí, Sí, oportunidades infinitas porque sí. audicionas en diferentes orquestas que están necesitando pues los Sí, músicos como... bueno, la diferencia es que cuando estás en Europa, pues ya estás cerca de todo. Entonces es mucho más fácil que se abran puertas porque estás ahí y pues ya Alemania está ahí. Y las giras también son mucho más fáciles porque todo está muy, muy cerquita. ¿Conectas en tren Eh, o conectas en avión?
Sí, y Es todo. nuestro continente es tan grande que va de norte a sur que no es tan frecuente lo de las giras, ¿no? Así es, así. Y aparte porque resulta ser muy oneroso. Tú te Sí. puedes mover en Europa y puedes encontrar vuelos desde 1 euro. Sí, sí, sí. Ya Me tocó. con esto no, pero es verdad Sí, sí, que low cost. Bueno, las orquestas sí hay como un estándar, ¿no? Para poder transportarlas. correcto, correcto. Bueno, sí, pero igual es todo más económico. Más Entonces, económico. bueno, ya gastan más cuando mandan orquesta entera a Asia, ¿no? Ya Sí, después sí. ahí van subiendo los precios. También el tema de una moneda única, todo eso facilita el tema, la libertad de Sí, fronteras, facilita la verdad el desplazamiento de la Comunidad Europea dentro de los países pues, que están dentro del bloque. En este aspecto, ¿conociste algo sobre Europa del Este? ¿Viajaste, tuviste oportunidad de viajar a Rumania, todos estos países del Este, Turquía? no, lastimosamente no, porque tocaron esa gira justo cuando ya me estaba yendo y pues tuve que renunciar. En Rusia sí estuve con un quinteto de Panamá y la segunda vez que tuve la oportunidad de ir a Rusia, pues problemas siempre porque uno no es ciudadano europeo, ¿no? Entonces, que Ajá. problemas de visa, y pues al final no se logró con los tiempos. Pero, pero no, bueno, Moscú y San Petersburgo sí lo conocí, fue con un quinteto panameño. Que era Vivache. Sí, sí, sí. Háblanos sobre esa experiencia. Y aquí nos contó Kevin sobre esto. Sí, con Kevin fui. Bueno, la verdad es que fue como un salto de emergencia, fue para cubrir que y creo que Iván no podía ir. A Y Navarro. pues, exacto, pues ya yo tenía mi vuelo hacia Italia, entonces se tenía que cubrir el vuelo de Italia a Rusia y ahí hice un super viaje cansado, Sí, sí, sí. Fue una buena pero experiencia. se logró, fue una buena experiencia porque la Embajada de Panamá nos trató muy bien, muy Así bien. es. Y también los rusos que se encargaban de guiarnos eran muy, muy calurosos a pesar del frío. A pesar del Sí, frío de sí, fue Siberia. sí, muy bonita experiencia, sí. Sofía, luego cuando estás en Italia, ¿das algún tipo de clases como profesora, tutorías particulares, incursionas en la parte académica de enseñar? No, porque la verdad es que Italia, bueno, toda Latinoamérica y bueno, Italia también la burocracia es muy, muy larga. Ujú. Entonces, lo de la aplicación para los conservatorios es una cosa muy tediosa. Hay muchas listas, piden de todo. Entonces yo no me dediqué a aplicar, además de que muchos conservatorios pedían ciudadanía europea. Era un poco complicado. Entonces a mí me iba bien lo de la parte, lo de la Ejecutar, parte ejecutarse. ejecutar. Y bueno, el fagot es tan difícil, imagínate, los conservatorios no hay ni estudiantes para los conservatorios, entonces eso de clases privadas, pues con el saxofón es mucho más fácil. Ujú. Siempre hay algún niño que quiera aprender saxofón, clarinete, flauta, pero fagot, pues eso de clases privadas no funciona. No, igual pasa en Europa, no es un instrumento muy popular, digamos que hay mucha gente estudiando el instrumento. Es que el problema del fagot es que el fagot más barato te cuesta 3.000, 5.000 euros. Así es. Entonces, tú no le puedes decir a un niño que dice, mamá, me gusta el fagot, y la mamá no va a comprar, hacer un gasto, a menos que el conservatorio tenga instrumentos. Sí, sí. Entonces, una flauta, tú pues compras una flauta decente, económica, y si no le gustó, pues no pasa nada. Pero Pero el deshazte de. fagot, exacto, el fagot ya es más complicado. Entonces, por eso es que somos menos. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, también ser menos lo hace exclusivo y lo hace una especie muy codiciada, en el sentido que son pocos ejecutantes y buenos menos aún. Sí, bueno, la verdad es que no nos va tan mal como las flautas. En un concurso para flauta, Hay fila. pues ahí sí se pueden inscribir 400 Así es. personas.
Así es. O 200, digamos. Pero para fagot también es lo bueno, en un concurso pues sí te encontrabas una lista de 20, 22, 25, sí. Con el Clarinete contraste. también son muchos. Sí, clarinete dan vuelta a la manzana, como decimos. No, 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 de seguro. Y me acuerdo cuando las audiciones de los campamentos eran Sí. fila, eran 25 clarinetes, 30 clarinetes y había que ganarse el puesto. En cuanto al contrafagot, ¿has tenido alguna experiencia con él? Solo mientras estudiaba en Estados Unidos, sí, con la Orquesta Juvenil de las Américas, el primer año, en el 2005, sí toqué yo el contrafagot. Pero no, la verdad es que no, además de eso, no, no seguí Todo un reto ese ese instrumento. camino. Bueno, sí, repito, ya si uno va a hacer las cosas como soy yo, si las hago bien. Entonces, si uno se va a dedicar al contrafagot y hacer concursos y audiciones para el contrafagot, pues ya eso requeriría tener un buen instrumento, tener las herramientas y el material para hacerse las cañas. Conocía yo muchos fagotistas en concursos que pues agarraban el contrafagot un mes antes y ahí algo tocaban, pero si llega ese que se dedica o esa que se dedica, pues al final te tumba la cabeza. Entonces, con un respeto hacia el instrumento es no me dedico. Si me dedico, lo hago bien. Sí, sí. Yo en mi vida nada más he visto una vez un contrafagot y me acuerdo que fue en la orquesta de minería que lo vi y era una aventura montar ese instrumento y luego quitárselo a las chicas que la ayudaban porque era muy delgada como tú y Ay, pero yo pesaba. tengo fuerza, ¿eh? Yo puedo cargar un contrafagot. Yo estoy flaca, pero tengo fuerza. Ella decía, ayúdenme. Entonces venía un atrelero, no sé, le ayudaba y se lo quitaba, porque claro, también tenía miedo que me imagino se le cayera la manipulación, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto, cubres un periodo en Italia, tanto de la formación, de tu aprendizaje también. ¿Estudias también entonces la maestría en Italia? Sí, sí, ahí con el mismo maestro, Con el en el mismo mismo maestro. conservatorio. Sí, sí. Ya, entonces mientras tocabas, estudiabas, mientras tocabas en Sí, toda esta orquesta, también estudiabas la licenciatura y luego la maestría. sí, sí, sí. La Final, licenciatura, en realidad, con todos los créditos, al final se terminó rápido. sí, Pero porque ya igual, sabes que en música, en realidad, los títulos no sirven. esa En la discusión la música, pues hay tuvimos que hace poco, sí. estudiar doctorado y súbele. En Italia, el máximo es maestría, no hay más. O sea, yo Ah, cuando terminé yo, que presenté la tesis, al final me ajá. dice, felicidades, doctora. Entonces, o sea, es el máximo. En realidad es una maestría, pero para decir que eso es lo máximo que se puede hacer, porque en realidad cuenta con quién estudias y cómo estudias. Ujú. Entonces, me fui yo a Italia para aprender de mi maestro, fuera los años que me tocaran. En realidad, bueno, es importante tener el título porque después sirve, uno nunca sabe, ¿no? Pero mi objetivo era aprender lo más posible de mi maestro. Sí, es un tema interesante la cultura académica de Europa, quizás la que conocemos en Estados Unidos. En Europa media mucho lo que son las competencias. Cuántos libros has escrito, con quién has tocado, cuántas conferencias has dictado. O sea, miden mucho eso, el crecimiento profesional. En el caso tuyo, dime con qué orquestas has tocado, con qué directores, quiénes fueron tus maestros. Y lo del título, pues obviamente es algo que llega si estudias. Si no estudias, Sí, ni el título vas a lograr. Y menos sí. tocar con músicos, profesores de renombre. Eh, Adicional a ello, cuando terminas tu ciclo, digamos, en Italia, ¿cómo tomas esa decisión de, digo, bueno, ya suficiente, italiano, mucha pizza, me voy para América? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, se volvió más una decisión personal porque pues ya yo me estaba cansando de esa viajadera, tocando a nivel muy alto, pero lastimosamente al músico freelance en Europa, pues, o al menos en Italia, no es pagado lo suficiente.
Y uno gasta en viajes, en dormir. Y sí, se enriquece y aprende mucho de esas experiencias, pero a un cierto punto ya uno llega, pues con la edad, uno dice, ya yo quiero comenzar a tener una estabilidad. Correcto. Entonces, la estabilidad ya no la encontré y pues decidí regresar a mi país con mi hijo. Ya se hacía más difícil pues dar todas esas vueltas con mi hijo. Y pues nada, decidí, yo siempre he dicho para pasar trabajo en su propio país. Así es, así es. Regresas a Panamá. ¿Qué tiempo estuviste por acá? Estuve 2 años en Panamá. Ah, Dos ok. años, esos 2 años fueron un poco de viaje porque justo antes de irme gané una audición en la Ópera de Londres, pero las audiciones en el Reino Unido no son así que escogen a una persona, sino que escogen varias y esas personas después las prueban, pero esas pruebas pueden durar hasta 2 años. Ellos te Mm. pagan todo. Yo me fui a Panamá, antes de irme gané la audición, fui una de las ganadoras y me fui a Panamá y pues me pagaron de nuevo un viaje y me fui 2 meses a Londres con mi hijo, paquete y todo. O sea, tu hijo ha recorrido Ay, el sí. mundo. Y después de ahí regresé a Panamá otros 2 meses y después otros 2 meses a Londres con mamá, hijo, fagot. Y bueno, al final no pude seguir el periodo de pruebas. Mi vida se ha basado siempre en problemas con visas. No pude seguirlo por problemas de visa y bueno, yo decidí, bueno, ya, yo no voy a estar ahí gastando dinero, haciendo. Y máxime que eran libras esterlinas, todavía más caro que el euro. Sí, y pues ellos con sus problemas de Brexit y sí que no, entonces pues ya se hacía muy complicado y ya la mente de mamá pues es un poco más práctica. Así es. Y tu niño Y me hablaba regresé a español, Panamá, italiano, inglés. ya decía, cada vez que yo decía thank you, él decía cacu. Y entonces, pues ya nos regresamos a Panamá y pues ya mientras tanto mis documentos en la Universidad de Panamá estaban entrando, que si la validación y todo De los eso. títulos, sí. Exacto. Y pues nada, sale lo de la audición a México y decidí hacerla y nada, todo cambió. ¿Cómo te enteras de esa plaza en México? Bueno, a nivel profesional, pues Cul- uno conoce, ¿no? culpa de Kevin. Ah, fue Kevin, cuéntanos, que ese Kevin se la trae Mentira. toda. Sí, no, la verdad es que Kevin la publicó y tengo que agradecer mucho a mi amiga Adriana Ramírez, que Ah, fue la Mirabal, que Adriana María. es, ajá. Entonces fue la que me mandó el mensajito, Sofi, salió esta audición y pues nada, apliqué. Aplicaste. La orquesta es la Orquesta Filarmónica de la De Ciudad la de Ciudad México. de México, sí. Cómo no. Es una orquesta de primer nivel, muy buena. Llegas a México, aplicas, tuviste que viajar, aplicar o mandaste un video, un audio. No, o sea, uno manda siempre el currículum y ellos después invitan. Ujú. Y nada, llegué, hice la audición y pues ya hay que hacer el periodo de prueba, que con mucha suerte el periodo de prueba aquí es de 3 meses. Eh, Eso es algo bueno porque en Europa son de 6 meses, de un año. Ujú. Entonces, mejor que ya uno sabe después de 3 meses si se queda o no se queda. Así Y es. nada, me confirmaron en diciembre y ya. Y ya, o sea, ya no estás en periodo de prueba, ya estás como titular y primer fagot de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Sí, Qué bueno. Y tu gracias. experiencia, ¿cómo sentiste ese cambio de cultura, Europa, México, el nivel, la Bueno, comida de seguro diferente, pero estás ya más cerquita de tu tierra, ¿no? sí, sí es bonito porque igual siempre es Latinoamérica, entonces ya uno se siente, como has dicho, más cerquita de la tierra. Y la comida, pues yo no tocaba nada porque periodo de prueba no quería ningún malestar estomacal. Mucho chile y picante, no. Sí, no, yo soy panameña de la ciudad, mi mamá es chitreana, no me pongan picante. Entonces, sí, al principio fue un poco difícil acostumbrarme porque
Los directores que llegan acá son americanos, son Ajá. estadounidenses, ¿no? Entonces el gesto para dirigir es un poco diferente que el gesto de los directores europeos. Entonces sí me costó un poco como seguirle la onda, ¿no? Y hacer lo que me pedían. Mira, ahí producción nos pone una foto. Sí, 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 esa es la ¿Qué sala sala. es esa? Qué linda. Es, Qué el centro se llama Centro Cultural Olinjo Lisli. Y no me hagas pronunciar el nombre de la sala porque todavía no lo sé pronunciar. Qué bella sala, ¿eh? Qué bella Es sala. muy Todo es madera. bonita. Sí, 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 me contaba Kevin que la renovaron, así que la acústica ahora es mucho mejor. Sí, está muy Wow. bonita. Sí, sí. Y Y capacidad, me imagino, para no menos de 2.000, 3.000 personas, ¿no? Un aforo bien grande. de esta sala no sé, pero normalmente sí, las salas de concierto tienen esa capacidad, 2.000, 3.000. Sí, sí. Fantástico, fantástico. ¿Y Quizás está un poquito menos. la Dime. orquesta aproximadamente cuántos músicos son? Ay, honestamente no sé, pero una orquesta sinfónica, ¿qué tendrá? 80, 80, entre 85 80. te iba a decir. Sí, sí, sí. Claro, más los Ujú. instrumentos adicionales que aparecen en ciertas horas como el arpa, Sí, un clarinete sí. registro, o sea, Ajá, ajá, ujú. sí. Hay un arpista estable y cuando se necesitan dos, me imagino que ya llaman a un extra. Sí. Ahí está ¡Ay, que gracias, Kevin! Yo pensaba que era otro nombre, perdonen. se llama Sala Silvestre Revuelta. Gracias, Kevin, gracias, Kevin. Muchas gracias. Ay, 1.600 mira personas. el Kevin. Gracias Así por salvarme. sí, 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 sí. Oye, interesante. Y en la orquesta hay músicos de varios lugares de Latinoamérica, de México, de Estados Unidos. ¿Es una orquesta con músicos de varios lugares o solamente todos mexicanos? No, tiene muchos músicos. Ay, es que esto de la historia, mejor que se la pregunten a Kevin. Tiene muchos músicos del este de Europa, muchos rusos que vinieron aquí en los años 90. Tiene muchos estadounidenses y pues también tiene mexicanos. Pero Panameña. sí. Yo y Kevin. Kevin, ¿verdad? ¿Verdad? Uy, Kevin, ¿verdad? 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 Se me estaba yendo. No sé por qué veía a Kevin en otra orquesta. No sé, en otra orquesta que hablamos. Él también toca con otras orquestas Es aquí. que es eso, me quedé con Sí, otra sí, orquesta, sí. pero verdad que Sí, Kevin está sí. acá en esta orquesta y lo tuvimos acá. Cuando llegas a la orquesta, ¿cómo fue la bienvenida? ¿Cómo fue ese recibimiento dentro de la misma? ¿Cómo te sentiste? Bueno, la verdad es que cuando uno llega a una orquesta y está en periodo de prueba, todo es muy frío porque pues uno está en prueba. Entonces, Ajá. eh, la gente está solo calificándolo a uno porque de eso se trata, ¿no? Si te viene un pasaje el Entonces, favor, todo el mundo hace así. ¿Vale? sí. Sí, porque al final, pues, de eso se trata. Uno tiene Claro, que ser así, así es, así es. hacer bien su trabajo y pues ya los demás votan, ¿no? Así es. Además, en México, ¿haces algo adicional, música de cámara, tutoría, docencia? Bueno, ¿Haces algo adicional a la sí, la orquesta? verdad es que acabo de llegar, entonces con la orquesta hay programados conciertos de cámara, unos conciertos de cámara que ya pasaron y no se hicieron por lo de la Sí, por todo pandemia. en la pandemia, sí. Y bueno, lo que está en la temporada, como yo acabo de llegar, pues yo cumplo con lo que... No, y te ha llegado difícil porque llegas en diciembre y luego el parón ¿no? Que fue ya marzo, recientito. Sí, llegué en septiembre, pero en diciembre fue que me confirmaron y pues al final oficialmente comienzo es en enero, ¿no? Ujú, Y ujú. pues ya las actividades se suspendieron a mitad de finales o mitad de febrero, ya no recuerdo. Sí, Entonces, estoy nuevecita. así es. ¿Cuántos fagots son en la orquesta? ¿Dos? Cuatro. ¿Cuatro? Generalmente en cada instrumento de viento hay cuatro Wow. que se, que bueno, uno se va girando y se va organizando en base a la programación. Interesante, interesante. Entonces, también la dirección de esta orquesta rotan los directores, así que es algo también dinámico conocer muchos directores y conocer
Eso también ahora que recuerdo Kevin nos los explicaba. Y es importante porque ayuda al crecimiento. Sí, sí, la novedad siempre ayuda al crecimiento, sí. Ahí Porque está uno tiene que ser. nuestro amigo en común, Saludos, Esteban, Esteban. de la universidad, ¿te acuerdas? Saludos, Eric. También Erika, saludos, Dafne. Hola, Dafne. hacia todos ellos, todos los que te conocen y la verdad te recordamos acá en los tiempos de campamento y de banda, recordarán a Sofía. Yo me acuerdo de Sofía con su uniforme del Freminodó y sus dos maletines, en uno el saxofón y el otro el fagot. Sí. Y cómo me miraban mal cuando me subía a un bus a un diablo Así. rojo con dos instrumentos. Y los dos instrumentos justos pesaban más que Sofía, les aclaro. Ay, sí. Y una mochilota. Y había que subir entonces todas esas escaleras del conservatorio hasta arriba con dos Hasta arriba. instrumentos. Pero bueno, los sacrificios dan su fruto, Sofía. Y Sí. cuando miras hacia atrás, ¿te acuerdas de todas esas anécdotas, de todas esas clases con los profesores que mencionaste, Cajar, Jean, Iván, o sea, toda la gente que conociste, todos esos momentos de sacrificio, de acostarte hasta tarde estudiando para poder sacar el examen de biología y de química, porque había estado hasta las 7 en el conservatorio? Ah, no, me dormía. Yo me quedaba dormida encima de los libros y me levantaba entre mi hermana, mi mamá. Ah, cuando me gradué yo de sexto año, todos dijeron en mi familia, nos graduamos. Ya me imagino. Porque no, sí, no había tiempo. Yo a veces llegaba al nodo, mi mamá me llevaba solo a entregar el informe de laboratorio de algo. Entonces, sí. Pero tu mamá Era, siempre, tu madre siempre allí, ¿no? sí, Apoyándote y siempre. Mi empujándote en mamá esa y mi parte. papá, sí, sí. Sí, sí, los dos, mucho apoyo y no siempre, hasta ahora. Y vieron en ti esa chispa de la música. ¿En tu familia hay alguien que haya sido músico? No, no, mi papá sí es el mayor amante de la música, más que mi mamá, pero no. Mi mamá era la que me arreaba al conservatorio porque en los primeros años a veces uno está muy pequeño, ¿no? A Sí. veces no quería ir yo y me decía, ay, Sofía, no todos los niños tienen esta oportunidad. Ah. Entonces, sí, 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 sí. Sin ellos no hubiera podido hacer nada de ¿Y tu todo papá esto. ejecutó alguna vez algún instrumento? No, no, no. Siempre le han gustado todos y escuchaba ópera cuando estábamos pequeños y escucha Ah. todo tipo de música, mi papá. Sí, y mira que destaco algo y vuelvo y lo repito porque lo hemos tenido con otros profesores, los niños que empiezan con una formación técnica muy buena, como en el caso tuyo de 9, 12 años, ya con un maestro especializado en el instrumento, saxofón en el caso de la profesora Cindy y fagot en el caso del profesor James, desarrollan más o llegan a tener un nivel técnico muy, muy alto porque precisamente esa es la edad donde el niño va desarrollando sus deditos, la parte Sí, cognitiva, y es más Jim me, difícil pe- que a Jim los me 18. pegaba en este dedito porque no llegaba yo a una. Así es. En cambio, Usa si, ese dedo. si quieres formar al chico que llega a los 18, 17 años a estudiar, puede ser el mejor maestro, el chico te pone el dedo así, ¿cómo bajas ese dedo? Cuesta Está más, difícil. porque Sí, tocó sí, durante 6 años con el dedo así. sí, O sí. tocó la posición mal, pues, y son Y lo temas más difícil de corregir son los defectos, lo que ya uno son los aprendió mal. Exacto. Son lo más eh, difícil. y Ujú. máxime en los instrumentos tan complicados como el fagot. Sí, bueno, pero cada instrumento tiene lo suyo. Sí, sobre todo el saxofón y el oboe tiene una doble complicación, que ustedes tienen que hacer sus cañas. Sí, el saxofón y el fagot y el oboe, El, sí. el, el, el oboe y el Y el fagot, perdón. fagot. Sí, sí, Sí tienen que hacer sus cañas. Eso no es fácil. exactamente. Porque No, es todo un mundo. es como un doble arte, ¿ah? Sí, bueno, es que no hay uno sin el otro, entonces dependemos de eso y sí, el aprendizaje tiene que ir también Las en cañas, el mismo nivel, ¿no? sí, existe casas que hagan cañas de fagot y de oboe y que uno las compre ya hechas. Siempre he tenido esa duda. La verdad es que sí, más que casas hay muchos instrumentistas que pues deciden también dedicarse a lo de vender cañas ya hechas, Ajá. pero es algo tan personal que dependería de
tu modo, de tu impostación, de tu embocadura, del modo de soplar, que eso también va ligado a con quién estudiaste. Entonces, al final, para mí, yo puedo tocarle una caña, si toco caña de alguien, pues sería la caña o de mi maestro o de la mujer de mi maestro, que también fagotista. Entonces, es muy personal. Entonces, no sé, por eso es que muchos decidimos, la mayoría hace cañas. hacerla y tienen entonces que comprar todos los implementos, los rudimentos para poder hacerla, la materia Sí, prima. que son muy caros, muy, muy caros. Son muy Todo es caros. caro, sí, sí, sí. Sí, en la Porque somos música. pocos lo que compramos, entonces los precios son muy altos. Sí, a diferencia de un saxofón, un clarinete, bueno, una caja tú abres de 10 cañas y te resultan 4 malas y esas las medias que la trabajas y las dejas allí, pero puedes trabajar con las otras 4 o 5 cañas que te salgan mejorcitas, ¿no? Pero es como tú dices, no todas salen como tú quieres o como tú Sí. buscas el timbre y el sonido. Sofía, ¿alguna experiencia como solista que puedas destacar tocando con orquesta, grupo de cámara, camerata en tu recorrido? No, no, no. Es que solista, o sea, en Europa, quien hace solista es porque es él o la papacito o mamacita o sea, vas a escuchar al principal de Berlín, entonces el mundo de solismo, pues la competencia es muy grande. Es ya bastante que en Europa logres tocar en una orquesta, entonces no, como mi experiencia está casi toda acabo de comenzar acá, entonces mi experiencia está en Europa, pues Ujú. no, 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 nada de solismo, aparte en mi periodo de estudiante, Ya. pero no. ¿Con alguna orquesta grabaste algo? ¿Grabaron algún música Ah, acompañante, películas, teatro? Coméntanos. grabaciones, a ver, una experiencia muy bonita fue haber tocado en ese festival que hacen en Londres en los veranos. Saludos, Leslie. Eh, se congeló. Hola. Hola. Sí, aquí estoy. Continúa, Sofía, continúa. Ah, ok, ok. Que nada, la experiencia muy bonita fue haber tocado en ese festival que se llama Proms, que se hace en la Royal Albert Hall en Londres, que tiene una capacidad de 7,000 más o menos personas. Pues eso sí fue una experiencia bonita. Y bueno, sí hay en internet, sí se encuentra de la BBC, se encuentra la grabación de ese concierto. En YouTube también se encuentran muchos conciertos que toqué con orquestas, pero yo adentro como integrante de la orquesta. Como integrante, correcto. Como CD, sí, sí estuve en una grabación con Claudio Abado y un tenor muy famoso de apellido Kaufman. Pues ahí yo tocaba muy orgullosamente el tercer fagot. Para mí eso era ya lo máximo con unas arias de Wagner. Entonces, esa de grabación, pues, que recuerde yo. Otras grabaciones Gracias. en directa, sí, con la RAI, muchos conciertos en directa con Sí. la RAI de la televisión italiana. Conciertos, sí, ¿Con televisión en streaming. española? No, porque toqué en España, pero en giras con orquestas italianas. Entonces, Mm, con la RAI, con la RAI RAI sobre todo, 5 sí. que siempre daban conciertos en streaming, pues esas cosas, mucho, mucho pasaban. Eso también es otra ciencia, el tema de la grabación, por todos Sí. los temas de equipo, los micrófonos. Nosotros tuvimos una experiencia con el Festival de Bandas y la verdad, y los ingenieros de sonido, Uy, se cortó. ponen todos los micrófonos, cámaras, demás, es bien detallado. Sí. E involucra que todo tiene que salir muy bien. Ujú. Sí, sí. Bueno, directas es más, el micrófono está aquí y no lo muevas. Cuando es Así en es. directa, pues grabación ya pues tiene más oportunidad de copiar, borrar y copiar. Así es. Sofía,
con respecto al tema de tu crecimiento y expectativas, retos en México, vamos, hablar ahorita de qué va a pasar mañana es muy difícil, y más en las condiciones que estamos ahorita mismo de COVID-19, que no se sabe esto hasta cuándo durará, y sobre todo la afectación al tema de los espectáculos públicos y orquestas y música en general. Pero cosas que quisieras hacer, retos, novedades que quisieras implementar en tu vida musical profesional. Bueno, la verdad es que sí tengo muchas ganas de vivir más mi trabajo, de hacer más, porque siempre viví mucho como freelance, entonces lo de tengo este trabajo, me organizo en este modo. No como carne. Ah, no comes carne, eres vegana. Por eso no me gustan los tacones. Bueno, se come la piña. No, nada de eso. Nada de sabe eso. a carne. No, hombre, Bueno. Kevin, no sabe lo que se pierde, Kevin. Pues nada, eso, tengo muchas ganas de vivirme el trabajo. Y pues si salen otras cosas bonitas, si sale la oportunidad de tocar algún concierto de solista, de enseñar, todo eso me interesa mucho porque esto es una nueva etapa. Así es. Tengo muchas ganas de comenzar, que termine la cuarentena. Así es. Todos, pues en las diferentes profesiones, áreas, todo el mundo está pensando, pues, que esta cuestión afecta mucho desde el punto de vista económico, social, nueva forma de vivir la vida hasta que se encuentre la vacuna y se empiece a implementar la misma. Que sabemos que pronto, Dios primero, va a ser así. También tu cercanía con Panamá durante estos 2 años que estuviste acá, has hecho algunos lazos con algunas asociaciones, la universidad, ¿tienes algún proyecto de clínicas con Panamá además? Por lo pronto o largo distancia. La verdad es que por ahora no, sí tengo la esperanza de que con de tener esa posibilidad, ¿no? De hacer clínicas, de aprovechar mi viaje a Panamá, que voy a seguir haciendo por mi familia, aprovecharlo para contribuir, pues, al mundo del fagot en Panamá. Así es, y sobre todo porque estás más cercano, no hay una diferencia de hora tan Sí, es más marcada. fácil ahora, sí, es Más fácil. Ahorita mismo, ¿qué hora es en Ciudad de México? La misma. La misma. Ahorita llega un momento de cambio, ¿verdad? Sí, en invierno se cambia 1 hora menos. 1 hora menos, sí, quedan como Centroamérica, que es 1 hora menos, y nosotros 1 hora más. Pero es casi nada comparado a las 8 o 9 horas de Italia y con Europa. Sí, 6, 7, sí. 6, 7, dependiendo también la temporada. Y si estabas más lejos en gira, en Japón, eran 10, 12 horas más. Sí. Así que nada fácil. Mira, un tema importante que nosotros siempre destacamos aquí en la Fundación y que es un mensaje que queremos transmitirle a todas esas personas que nos escuchan, padres de familia, profesores, músicos. La música es una ciencia que además de estudio necesita tener algo que se nace, que es el talento. Pero puedes tener los estudios, puedes tener el talento, pero hay algo importante, Sofía, y que tú nos lo podrás explicar, que se llama disciplina. La disciplina en el estudio. Qué importante es la disciplina en un músico, cómo la vives, cómo creces con ella para llegar a estar en el nivel que estás. Sí. Pues sí, Dafne. A Dafne vamos a entrevistarla también, ¿eh? Dafne también tremenda flautista, me acuerdo de ella en los campamentos. Ahora, cuando ya yo estaba saliendo, ella estaba apenas empezando, ¿no? Todo un personaje. Sí, Dafne, la verdad, todo el mundo muy querida. Sí, mira, la disciplina pues es muy importante, muy importante. Mira, te cuento, en este periodo, lo sé que no tiene nada que ver, pero más o menos describe mi cabeza, ¿no?
en este periodo mi hijo acaba de comenzar con una maestra de piano aquí dentro de la unidad, Ajá. clasecitas de piano. Entonces, el otro día se quedó dormido, pues tiene 3 años. Y yo ahí pensando, ay, no, yo lo despierto y tiene que ir a la clase de piano. Ajá. Pero, o sea, para mí no había otra opción. Pero hablando con mi hermana, yo le digo, ay, que Nicolás se quedó dormido. Y me dice, ah, bueno, pues falta la clase de piano. Y yo dije, ay, pues sí, tiene 3 años, es mejor que duerma. Pero es que en mi cabeza era, no, se tiene que despertar y tiene que ir a la clase de piano. Es porque uno es así, porque la música es eso, es que no puedes, tú tienes algo mañana y no lo puedes estudiar el día anterior, es todo un proceso porque los músculos tienen memoria, entonces es una disciplina como los deportistas. Y sí, es verdad, no es suficiente el talento y que lo difícil de la música es que no tienes que tener un talento, tienes que tener muchas cualidades juntas y además la disciplina y la perseverancia. La Entonces, perseverancia, así es. sí, sí, Eh, sí. no todo siempre sale como tú quieres también en la música. A No, para veces, nada. ¿cuántas audiciones hiciste donde quizás no te fue bien, en otra te fue súper Sí, bien y en otra te fue más o no, menos? sí, muchas, muchas. Es ensayo y error. No sé si se dice así. Sí, 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 perfecto. Y sí, hablando con Kevin en una de sus clases en línea, pues se hablaba de audiciones y se decía eso, se hablaba justo de la perseverancia, pues al final uno tiene que hacer un trabajo y estar satisfecho, no, tratar de dar lo mejor, porque hay muchas veces en las que hasta tocas bien y te gustó como tocaste, pero igual no pasas. Entonces, Ujú. porque no es solo tocar bien, sino que no es como la carrera, ¿no? De tiempo. Fui el más rápido, llegué primero, gané yo. Eso nadie lo puede discutir. La música puedes haber tocado todo bien, pero pues si no gustó, no gustó. Entonces, es un mundo, sí, no es fácil, no es fácil. Por eso es que es tan importante la disciplina y la perseverancia. Y que en un mundo competitivo como el vuestro hay 5 o 6 que lo hacen igual que tú o mejor que tú y con más experiencia y que No, hay ya que el darle nivel con es todo. alto, ya el nivel es alto en todos los instrumentos. O sea, ya eso no se discute. Uno tiene que llegar pues dar lo mejor porque el nivel, quizás hace muchos años, muchas décadas, en algunos instrumentos el nivel no era tan alto, pero ahora el nivel es alto. Sí. Entonces hay que estudiar mucho. Sí, sí, es Grandes Ligas y es igual, en todas las profesiones uno tiene que dar lo mejor de sí y Sí, sabiendo que aunque te haya salido de maravilla, todavía lo puedes hacer mejor y no ser sí, sí, sí. conformista con un buen Exacto, resultado. Eso es la exacto. clave. Y estudiar y uno nunca termina de estudiar, sobre todo en la música. No. De seguro encontrarás en una librería de música métodos o libros de fagot que no habías conocido, no habías visto y que Ay, mira, nunca terminas de estudiar hasta si sigues tocando la misma cosa, porque pues así ayer es. la tocaste bien, pero si pasan 2 meses, no la tocaste, pues ahora tienes que volver a agarrarla y volver a estudiarla. Entonces, hasta con los mismos libros, el Así es. estudio, el estudio sigue. Ujú. Así es, y es en todas las profesiones. Y es el mensaje que queremos dejarle a los muchachos. En bandas de música escolares, y tú pasaste por ello, hay muchos muchachos con tremendos talentos y que van a estudiar al conservatorio o van a estudiar afuera y a veces quizás no tienen la disciplina o la constancia y fracasan en el intento. Y quizás alguno que tenga un talento quizás un poquito menor, pero es más constante y más disciplinado puede descollar precisamente porque tuvo una perseverancia, estudió a conciencia, supo manejar las dificultades que siempre van a existir en toda carrera y triunfa, que es lo que al final pues se busca en toda carrera profesional. A nivel de desarrollo como docente, ¿estás participando en algo con Kevin en la academia que tiene Kevin de oboe por tratarse de un instrumento doble caña? ¿Alguna cooperación? Sí, tuve la cooperación con una clase maestra en la que se hablaba de la preparación para las audiciones. Mm, Y fue muy bonito, no había el público, se dice, público. los que escuchaban, no eran solo fagotistas, sino también habían oboístas y estuvo muy bonito Sí, poder porque compartir. una preparación para una audición puede ser hasta de percusión.
hasta un Sí, arpa. puede, a la experiencia, pues se puede aprender. Yo pienso que de todos podemos aprender algo. Así es, porque es un tema mental, un tema físico, incluso hasta qué comer en la mañana Sí, previa a la audición en la noche anterior. Eso es todo una ciencia, sí, prepararse para una audición. exactamente. Así es. Adicional y ya entrando en la recta final de esta Sí. interesante entrevista, Sofía, la verdad, compartir contigo todas estas experiencias, historias. Leí en tu currículum que has tocado con, wow, directores que yo nada más he visto y he leído los nombres en los CD, no más de allí. Mm, sí. Pero leí, me llamó la atención Gustavo Dudamel, Ujú. Plácido Domingo. Cuéntanos al menos esas dos anécdotas o experiencias. Bueno, lastimosamente con Gustavo Dudamel, fue con la orquesta juvenil. Digo lastimosamente porque yo estaba como muy joven, entonces ya ves desde, como que seguro que ya de más grande aprecias las cosas en otro modo, ¿no? Entonces con él fue con la YOA en Venezuela. Ujú. Y sí, tengo un buen recuerdo porque, bueno, todo funcionaba, ¿no? Entonces, seguro que su trabajo lo hacía extra muy bien porque es un buenísimo director. Con Plácido Domingo, también con la YOA, porque todos estos nombres pues latinoamericanos, siempre la oportunidad la tuve con la YOA. Tocamos en Europa y también grabamos un CD del Requiem de Verdi. Y fue muy bonito porque él dirigía y nos cantaba todo. Nos cantaba. Cuando no estaban los cantantes, él abría. Pues, y habían algunos que le decían, maestro, con más voz, y pues ya ahí te llegaba de frente el cantante, ¿no? Sí, Fue sí. muy, muy bonito. Muy Sí, bonito. son esos episodios que cuando tú ves a esta persona, no sé si te pasó, pues es como si tuviera salido del CD, ¿no? Tú lo ves, wow, Sí, 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 ¿verdad? eso, ¿Verdad? eso. Eso O, sí. La impresión fue más porque es cantante, pues, sí, por la voz que te claro. llegaba. La Entonces, personalidad. sí, sí. Y muy humilde, nos trató muy bien. Sí, sí. Así es. Fue muy bonito. Ya como última pregunta, Sofía, esperamos tenerte algún día por Panamá dictando alguna Sí, clínica, dictando con algún mucho seminario. gusto. Ojalá que La sí. verdad, sentimos que hay mucho talento, gente buena, sobre todo fuera de nuestra patria, que sabemos que debemos tenerlo en algún momento en nuestra tierra, dando clases, formando nuevos muchachos para que viajen y triunfen y sean exitosos afuera de nuestra frontera. Es nuestra aspiración y tuvimos aquí una interesante entrevista con el director, uno de los directores encargados de las direcciones, el profesor Newman, dirección artística del Ministerio de Cultura, y tienen programas bien ambiciosos e interesantes, obviamente todo paralizado, todo parado ahorita mismo, también el tema presupuestario, como todos los países están sumando y restando, sacando la calculadora, viendo cómo se tapan otros huecos en materia presupuestaria como salud, temas sociales, producto de la pandemia, pero no descartamos que en un futuro mediano largo podemos contar con Sofía para clínicas, talleres en nuestro país. Sería un placer, con mucho gusto. Así es. Bueno, Sofía, nosotros hacemos lo que se llama en Creciendo, el Creciendo Quiz, en Creciendo TV, donde yo he tomado nota de algunas frases, de algunas cosas que nos has comentado durante tu entrevista. Entonces yo te las voy a decir, te las voy a comentar y tú muy brevemente me dices qué es lo primero que se te viene a la mente. Ay, no. ¿Ok? Si yo te dijera Instituto Fermino II, su banda de música. Me vino a la mente alegría, ¿eh? Se ve que Perfecto. fue un periodo muy bonito. Banda Sinfónica de la Universidad de Panamá. Compromiso. Compromiso. Sí. Profesor James Hansen. Ay, James, me he quedado sin palabras para ti.
Entenderse sin palabras. No, no es una frase. Así es. Profesora Cindy Cripps. Dedicación. Saxofón alto. Ay, perdona, ¿eh? Me viene a la mente facilidad. Fagot. Sacrificio. Disciplina. Honor y saber. No, espera. Ese es del nodo. Disciplina. Sí, sí. Tengo que decir algo. Algo que te disciplina. Ajá. Música. Música. Y si yo te dijera entonces música. Perseverancia. México. Nuevo. Y Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Por conocer. Así es. Saludamos ahí al futuro saxofonista y fagotista, ¿no? Pianista, espera que así los escucha. Nicola, les presento a Nicola. Hola Nicola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es que tenemos dos gatos y no les conoces. Ya sabes, Nicola, te espera un saxofón Selmer acá en Panamá. ¿Ah? Damos la bienvenida a Bolívar. Bolívar. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, audiencia de Creciendo TV. Una vez más, nos sentimos muy complacidos, Sofía, con tus palabras. Este conversatorio es una prueba de perseverancia, de trabajo, de disciplina, en que cada momento nos has descrito esa consistencia por llegar donde estás. Yo creo que es una de las vivencias más que en realidad damos por demostrado de que se pueden alcanzar los sueños, se pueden alcanzar los éxitos con lo que he mencionado. Y obviamente tenemos la grata experiencia de poder haberlo escuchado de ti misma. Grandes amigos tienes acá en Panamá que te respetan, te quieren, te aprecian en México y que en realidad para nosotros también juega un papel muy importante esta interacción, Sí. el darle reconocimiento a los directores que te han formado, a ese personal y la calidad humana que generas con tus amigos, con tus colegas, es precisamente uno de los objetivos de Creciendo TV, el poder acercarnos en una situación bien difícil, pero que en esta conversación logramos palpar y transmitir esa empatía que tienes tú, como lo tienen todas las personas que te quieren. Gracias, Sofía, por esta entrevista con la que nos has regalado. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Así es. Lo más interesante, Bolívar, en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ya se habla que sopa. Ah, sí. Sí, ya. Ah, ¿verdad? Que Kevin nos explicó eso. Sí, ya Kevin no se siente solo. Ya alguien le responde cuando ¿qué sopa, Kevin? Y entonces alguien le responde y ya quedan todos como que ya hay dos lenguajes. Exacto. ¿Todavía tienes algunas palabritas que se te mantienen, ¿no? Panameñas por allá. Sí, no, yo estoy apenas llegadita. Ya, Kevin, que se le sale un poco lo mexicano. Así es. Bolívar, mañana, ¿a quién tenemos? Sí, Sofía, te invitamos también y a toda nuestra audiencia de Creciendo TV a las 8 de la noche. A ver, aquí está. A las 8 de la noche tenemos a Marden Paniza, quien es el director de la orquesta Dulé de Guna Yala. Domingo 21 de junio a las 8 p.m. por Creciendo TV. Una interesante entrevista como una organización autónoma, en este caso es una organización musical totalmente autónoma,
Así que vamos a saber un poquito de todo esto, pero que vamos a escucharlo de él mismo para poder presenciar y conocer más de esta organización musical. Sí, yo escuché un video que tiene y mañana lo vamos a ver que nos mandaron. Oye, hacen voces, salen saxofones, salen instrumentos autóctonos de su región, voces fantásticas, instrumentos percutidos, la verdad, y la calidad del video, Sofía, es impresionante y la calidad del sonido y la calidad de talento que hay en la comarca Guna. Mañana vamos a conocer sobre ellos, qué están haciendo a nivel profesional. Te invitamos a ti, a todos los televidentes en este momento que nos ven en la pantalla de Creciendo TV. Bueno, Sofía, no te quitamos más tiempo. Sabemos que estás allá con Nicola. La verdad, un placer verte. Por favor, cuando estés por acá, contáctanos en la Fundación Creciendo para vernos, tomar un café, almorzar, hacer algo en conjunto y sobre todo Mucho compartir gusto. en vivo estas experiencias que has tenido a lo largo de todo este tiempo. Te recordamos con mucho aprecio y cariño y a la distancia Muchas gracias. un fuerte abrazo, Sofía. Ay, un abrazo. Gracias nuevamente. Gracias y a seguir viviendo la música, como decimos nosotros, a vivirla increciendo. Saludos, Okay. Sofía, un abrazo. Adiós, un Adiós. abrazo. Saludos a Nicola. Nicola. Chao. 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 Ok, Sí, Bolívar, una noche más. La verdad, no, interesante. cómo no, sí, La entrevista con Sofía. mucho que aprender de estos conversatorios, ¿no? Y cómo cada uno de ellos describe con tanto sentimiento, porque es la realidad de todos los músicos. Y sé que en muchos no deja de sorprendernos de que y hacen esto y lo otro, y para aquí, para allá, que cargar, que caminar, que madrugar, que el pasaje, que la alimentación, o sea, una serie de situaciones. Y destaco algo, Bolívar. El nivel que tienen nuestros músicos que van a estudiar al extranjero, lo hacen bien. Claro. Lo hacen bien, obtienen triunfos, ganan plazas, ganan importantes concursos, pero es porque las bases, los maestros, los rudimentos que tuvieron en Panamá, los están haciendo. Pudiéramos hacerlo mejor, creo yo, y el tema no es por el nivel humano o la calidad humana. Hemos identificado, quizás a mi parecer, que el problema es de estructura, la organización de las escuelas, el tema, como nos explicaba aquí el profesor Newman en su momento, que en cada escuela en el interior haya instrumentistas con técnicos en cada uno de los instrumentos. Esa es una meta, que las infraestructuras estén bien, con pianos, con los instrumentos en su buen depósito. Mucha visión y mucha voluntad. Eso es lo que se quiere. Pero los que han viajado, los que han experimentado con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, lo han hecho muy bien. Prueba de eso es Sofía Almanza Saavedra, una fagotista que ha triunfado en Europa, lo ha hecho muy bien, ha recorrido el mundo con su fagot y adicional está triunfando en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Qué orgullo para Panamá que los dos principales de las dobles cañas, oboe con tiboche y Sofía Almanza, son panameños. ¿Ah? De aquí, de Panamá. Comegollos, qué orgullo. No. Comegollos, ellos no son de la Chorrera. Bueno, Kevin sí. Kevin sí, oye, pero Sofía no, Sofía es acá de la capital. Familia chitreana, por favor, ¿cómo no va a comer orgullo? Por la madre. Bueno, pues, dejó de comer chicharrón, pero de seguro cuando estaba pequeña comía mucho chicharrón. Así es. Yo no estoy segurito que comía mucho tasajo y lonja. Así es. Bueno, Bolívar, no hay tiempo para más. Mañana le recordamos mañana Marden Paniza, el director de la orquesta Tulé de Guna Yala. Una bonita experiencia de conocer cómo esta organización musical es completamente autónoma
y de verdad que la calidad nos sorprende directamente con material humano de Gunayala, perdón. Así que mañana bueno, a las 8 de la noche. no se lo pierdan, mañana un Día del Padre, mañana una entrevista interesante para refrescar, escuchar música diferente, música de nuestro país, de aquí, de las comarcas, bien hecha, bien estructurada, muy bien orquestada y sobre todo en un formato de video muy bien trabajado y logrado. Mañana lo vamos a ver aquí todo por Creciendo TV. No hay tiempo para más, me despido. Mi nombre es Adolfo Campos y Bolívar César. Hasta mañana. a seguir viviendo la música, a seguir viviéndola increciendo. Hasta mañana, amigos.